Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Avi por América. Último episodio en La Paz y esto sí es, bueno, no sé si seguro porque pueden pasar cosas, pero casi seguro que de verdad es el último video porque ya ahora vinimos a conocer este imperdible de La Paz y después directo a la ruta. Ni tocamos nada acá. Nos vamos para el norte, se nos acaba el tiempo, estamos a una semana de entrar en Estados Unidos. Sí, un imperdible de México diría yo porque está catalogada como la playa más linda de México, la que vinimos a visitar. Entonces no podíamos irnos de La Paz sin venir a visitar esta playa, que lo que tiene como curiosidad, en realidad, para que estén atentos si la vienen a visitar, como está protegida, porque en su momento hubo algunos problemas de masificación con el turismo, los barcos y demás. Ahora la restringieron y hay 2 turnos para venir a visitarla, de 8 de la mañana a 12. Entran hasta 450 personas por turno y después el turno de la tarde de 12 creo que a las 5 o por ahí. Así que estén atentos porque si vienen en temporada alta o si vienen fin de semana tienen que llegar temprano a hacer la fila para entrar dentro de esas 450 personas. Nosotros vinimos lunes, llegamos tipo 9, nos arriesgamos pero pudimos pasar, hoy está más tranquilo. Cabe destacar, gente, y espero esto para, o sea, en serio, al gobierno de La Paz o lo que sea. Este lugar es gratuito, si bien tiene control, tiene todo, es gratuito, ojalá que se mantenga así. Va a ser un lugar al que queremos volver después de Alaska, quién sabe, ojalá podamos para explorarlo con más tiempo y poder dedicarle más tiempo. Pero bueno, vamos a preparar la mochila. Otra cosa buena, es pet friendly, se puede entrar con mascotas con correa. Vamos a bajar, mostrarles un poquito de toda esta área tan linda, tan protegida y vamos a descubrir con ustedes si es la más linda de México realmente, como dicen. Y vamos a bajar y les vamos a contar otra noticia. Antes de ir a las playas, nuestros amigos nos recomendaron ir sí o sí al mirador porque hay una vista 360 de todas las playas y demás. Y acá está prohibido volar el dron, así que vamos a hacerlo manualmente con nuestras piernas subiendo al mirador. Es lo primero que vamos a hacer antes de que suba más la temperatura y ya después bajar a disfrutar las playas. Lo otro que les queríamos contar, la otra noticia, es que hay un integrante menos de este equipo. Como llegó, le tocó irse. La bicicleta se quedó en el camping de los chicos, en el RV Park Sol. Estamos felices porque, por un lado, quedó ahí, quedó en manos de viajeros, va a ser usada por viajeros. Eso me pone muy contenta y también si volvemos para esta zona la vamos a volver a ver. Sí, aparte ya nos dijeron que tenemos bicicleta libre cada vez que la queramos usar nosotros. Que eso vengamos es bueno. para acá. Como antes les contábamos, el soporte no funcionó, después hay que hacerle mucha fuerza al chasis, nos dijeron que no es bueno por ahí para la Toyo, volver a hacer otro, los gastos. Entrarla y subirla cada vez nos peleábamos, se arruinaba el piso, había que desarmarla. La verdad no nos fue muy práctico eso. Y este viaje nos enseña un poco a soltar las cosas y aprender que... Sí, lo que es práctico viene, lo que sirve viene, lo que no hay que dejarlo ir. No hay que acumular cosas porque uno se involucra sentimentalmente o porque lo que sea de acumular no, o sea... Sí, y chau. Esta última etapa del viaje, que nos quedan poquitos países por terminar este proyecto, queremos estar lo más cómodos, tranquilos, no matarnos más de lo que ya nos matamos 24/7 juntos, así que la dejamos ir y la dejamos en este paraíso. También económicamente el dinero lo necesitábamos. Sí, las ruedas que pensábamos que nos iban que se salvaban, no se salvaban de esto que lo otro, bueno, finalmente no se salva ni la de auxilio ni la otra, así que vamos a tener que resolver eso, nos va a salir un buen dinero. Entonces todo eso dio para que se quede acá y bueno, cerramos la etapa de la bicicleta. Hermosa, la disfruté. Queríamos, la disfrutamos un montón, está buenísima. Si fuera, digamos, por otras situaciones la seguiríamos teniendo porque es espectacular. Pero bueno, hay que cerrar ese ciclo y seguir viaje cómodos, tranquilos. Y bueno, quien quiera puede alquilar la bicicleta en RV Park Sol. Así que va a estar ahí con nuestro sticker, todo dijeron los chicos. Así que bueno, vamos a conocer este paraíso. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party.
es la primera parte del mirador y la verdad que la claridad de las aguas de estas playas son increíbles. Creo que vale la pena que digan que es la mejor de México porque es una locura. Es toda esta bahía y ahora vamos a ir porque uno puede seguir caminando un poquito más y allá hay otro mirador para poder ver como el otro lado. Pero el color del agua y la transparencia es muy loca. Este mes, esta época, nos comentaban que hay aguas malas, le dicen acá, nosotros en Argentina le decimos aguas vivas. Ya nos han picado suavecito en las otras playas, así que nos advirtieron que acá hoy también hay. Y también es época o hay mantarrayas o rayas, digamos, entonces hay que estar atentos cuando uno pisa en la arena. Si uno no quiere caminar o no quiere hacer esfuerzo, ahí está el estacionamiento y ya tiene accesible la primer playa que no hace falta caminar ni nada. Pero sí les recomiendo que si tienen ganas y traen unas zapatillas, hacer un poquito los senderos que no son nada complicados y uno puede tener los miradores que son espectaculares y bajar a las otras playas. Así que si se animan, creo que vale mucho la pena. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so with you. Ahora sí, volvemos a la ruta. Tenemos casi unos 400 kilómetros para subir. Ya cargamos gasolina, nafta y pudimos arreglar la llave, ¿no? Sí, ya está arreglada. Recuerden que se nos había partido acá en la punta. Ya lo resolví, le tendría que dar unos puntos de soldadura, pero no va a ser hoy. Espero que no tengamos que usarla. Vamos a ver cómo nos va. Pero son solo 400 kilómetros, cualquier cosa tenemos la rueda de auxilio ahí, que es esa que se nos jodió el otro día, pero que no se que ahora es desinfla auxilio. ahora. Porque seguimos sin conseguir la rueda. Estamos de hecho en la puerta de un Continental ahora Sí, y no la conseguimos. no la conseguimos, pero nos ayudaron a soldar y tener de vuelta la llave por cualquier emergencia. Está bueno tenerla. Así que nos vamos a la ruta. Vamos. Anoche llegamos a Loreto con mucho calor, muy tarde, muy cansados. Dormimos acá en el malecón. La verdad que está muy lindo y la idea era poder recorrer hoy un poquito esta ciudad sobre el mar, pero está haciendo mucho calor. Ayer nos costó dormir bastante también, así que vamos a ir directo a unas playitas que nos recomendaron para poder estar sobre el mar y pasar un poco este calor. Hicimos una parada en este mirador y les doy la bienvenida a la bahía de Concepción y al municipio de Mulegé. Miren lo que es estas aguas tranquilas. Paramos porque las vistas estaban espectaculares. Y lo que vamos a ir a hacer es un poquito más acá adelante, es buscar alguna de las playitas que nos recomendaron dentro de acá de esta bahía, que la particularidad que tienen es que son pagas. No sé si porque son privadas o por qué motivo es que son pagas, pero las que tienen acceso, que no se precisa así de 4x4 y que son playas de arena, hay que pagar ingresos, que por lo que leí son entre 200 y 250 pesos por día. Vamos a buscar elegir una de las que tanto nos recomendaron para pasar 1 o 2 días por acá. Paramos a almorzar y a meternos un poco al agua, a refrescarnos acá en esta playa que se llama Coyote, y ahora vamos a aprovechar a ir a conocer otra.
Con este amanecer les cuento que anoche pasamos la noche acá en esta playa que se llama Santis Park y ya ni bien sale el sol por el calor vamos a agarrar ruta. Recuerden que estamos a una semana ya de llegar a la frontera, así que no queremos demorarnos, nos quedaríamos 1000 días en estas playas, pero precisamos avanzar por las dudas y para resolver algunas cosas que tenemos que hacer antes de cruzar la frontera. Así que creo que esta fue la despedida del Mar de Cortés, porque ahora vamos a avanzar bastante como para el lado del Pacífico, así que creo que acá nos despedimos. ¿Se despidieron del Mar de Cortés? Chao Mar de Cortés, te queremos mucho. Sí, la verdad que es nuestro lado preferido de la Baja California y bueno, creo que lo veremos un poquito más por la ruta, después ya nos metemos para cruzar para el lado del Pacífico. Volveremos seguramente después de Alaska al Mar de Cortés porque nos gustó mucho y tenemos ganas de venir por una revancha con más tiempo, ¿no? Más tiempo, sí. ¿Preparada, Abby, para la ruta? ¿Sí? Diego fue a avisar para que nos abran porque me olvidé de contarles, esta como casi todas creo que las playas de Mulegé que son accesibles son privadas, así que acá pagamos 200 pesos la noche y estuvimos estacionados en una palapita por allá. Es hora de hacer ruta antes de que levante la temperatura. Estos días levantó muchísimo la temperatura de vuelta, han sido duros. Miren esa cara de disfrute. Estamos en el medio de la ruta, paramos en un Oxxo a comprar ahí una bebida de adultos. Ahí la ven, Aldana. Una leche chocolatada. Sí, Nesquik, lechita. Para desayunar. Ustedes saben que es como nuestro favorito, ¿no? Sí, más en los lugares que las temperaturas son muy altas, se suspende el mate, se suspende todo lo caliente. Se suspende el peine también. Sí, hoy me levanté y salimos rápido a la ruta. Sí. Le dije a Aldana, che, salgamos antes de que el sol se descubra atrás de esa montaña y nos empiece a pegar. ¡Corre! Y así fue. Tipo apocalipsis. Sí, rajemos. Que salga el sol. Pero bueno. Así que bueno, vamos a desayunar en la ruta una chocolatada con unas galletitas. La estresada, mírenla ahí, siempre muy estresada con el viaje. Nos quedan 230 kilómetros hasta el próximo destino que queremos llegar, que se llama Guerrero Negro, que supuestamente están unas salinas muy buenas para conocer. Y leí por ahí que son las más grandes del mundo. Vamos a ver ahora cuando tengamos señal. Voy a investigar un poquito más para contarles más información sobre ese lugar. Salud, buenas rutas. ¿Passport? Ah, sí, tengo. Entramos, sí, hace ya 5 meses más o menos. Y ya estamos rumbo a Tijuana, que nos vamos para... Bueno, tenemos que llegar a Alaska en algún momento. Sí, salimos de Argentina. Gracias. Si no hay dos, no importa, no quiero nada. ¿Eh? Bueno. Ya estamos en Guerrero Negro y lo que nos dijeron es que para entrar a las salinas hay que pedir un permiso a la empresa. Hay que llegar hasta la entrada, que hay una barrera, y pedir permiso ahí para entrar. Así que vamos a probar. Suerte, a ver qué onda si es así. Vamos a ver qué pasa. Llegamos a la puerta de la empresa y para entrar por la empresa es solo por tours, nos decían, como que ellos tienen como un paseo, me imagino que tienen acuerdos con algunas empresas que uno paga y tienen unos paseos guiados en el día dentro de la parte donde está la empresa que extrae la sal. Pero nosotros estábamos buscando un lugar que vimos a través de unos amigos viajeros
que uno se puede estacionar como en unas pozas de agua salada y demás. Y así que eso es en otro lugar y el señor de seguridad, súper buena onda, nos está guiando hacia ahí. Ahí tenemos la camioneta, así que súper copados. Vamos a ver qué onda, vamos a seguirlo acá, a ver qué nos dice. Se ve un calorcito medio loco ahí, ¿eh? Está fresco. Llegamos a donde están las pozas estas que buscábamos. Miren qué locura el color. Qué locura. Bueno, no estamos en Salinas así desde... Bueno, me recuerda un poco a Bolivia, ¿no? Miren lo que es. ¡Sal gratis! ¿Se podrá consumir así? No, yo no lo haría. Y miren, bueno, acá hay como toda una carretera. Nosotros vamos a estacionarnos acá, el piso está bastante firme y vamos a estar por ahí acá una noche porque nos dijeron que acá el cielo es espectacular para pasar la noche. Y bueno, hay que animarse a meterse, a flotar completamente, porque el agua es muy salada. ¡Uy, qué horrible se siente esto! Muy... Mirá, los cristalitos de sal, qué lindo. Ahora sí, estacionados, bienvenidos a la salinera más grande del mundo. Estaba leyendo que para que se genere todo esto hay varios factores naturales que se combinan en esta área. Son el mar, el agua salada, el viento y la radiación solar. Y acá leía que hay más de hasta 33.000 hectáreas, o sea, esto es más grande que Ciudad de México. Y lo otro que también estuve leyendo es que la extracción es completamente natural, que es la empresa a la que fuimos antes, la mayor que hace la cosecha, y es súper natural porque se hace a través de evaporación, tan simple como eso, y lo hace la naturaleza. El viento y la radiación solar evaporan estas aguas y ahí ya pueden ellos cosechar, digamos, la sal. Miren lo que les traje a los hipertensos. Miren este cristal de sal, lo que es. Le llegan a pasar la lengua. Esto yo lo probé. No sé si lleva algún proceso de extraer esto, ¿no? Pero yo así como estaba lo probé. Y no probé nunca nada más salado que esto. Es impresionante. Bueno, acá tenemos la combinación de los elementos naturales que le decía. Agua salada por el mar, viento, radiación solar y tenemos la sal de mesa de cada día. Me faltaba un elemento más que hace que esto fuera así en esta región y es la ubicación, el terreno plano. Toda esa combinación que les decía antes, más el terreno plano, hace que se genere todo esto. Qué increíble, las combinaciones de colores son muy locas. Sí, Chen, bueno, ya creo que lo mencionaste, estamos en Guerrero Negro, pero tal vez no sepan por qué este lugar se llama Guerrero Negro. ¿Y lo leíste? En la entrada, en el cartel de bienvenida, ¿te acordás? Yes. Es por un barco de navegación que encalló acá en la laguna, que está acá cerca, y ese se llamaba Black Warrior o Guerrero Negro, y por eso esta ciudad adoptó ese nombre. Seguimos en el municipio de Mulegé todavía y este va a ser nuestro spot para acampar esta noche. Vamos a ver cuántas estrellas, si vemos la Vía Láctea, todo por acá. Tiene pinta de haber poca contaminación de luz, así que bueno, vamos a ver qué tal la noche acá, rodeados de sal. Otra cosa interesante es que ya bajó un montón la temperatura y es bien ventoso. Estamos pegados al Pacífico. Ahora sí, volvimos al Pacífico. No puedo parar de arrancar, en realidad no de arrancar, uno mete la mano acá y miren, o sea, salen todos cristales de sal, miren, es como, están agarrados a la pared, se van formando, para que se den una idea de lo que pasa, a ver si puedo sacar uno entero, acá está, mirá. Es como que se le van pegando a la, o sea, como más granitos de sal y así van creciendo estos cristales locos, es muy bueno. El agua se siente espesa, es como, bueno, densa. Agua muy salada, muy densa. ¿Saben qué? Me voy a meter al agua. Voy a ver si me puedo hundir en agua salada. Lo único voy a preparar la ducha, porque ya metiendo las manos, todos los cortecitos que tenía, la sal me los está recordando. Che, perdón, miren a la fugitiva. Fabi está por allá recorriendo el terreno. Y bueno, Diego va a probar porque yo no sé si me animo a entrar. Yo me parece que te miro desde afuera. Che, lo que sí, en serio, vamos a preparar la ducha porque salgo del agua y me meto en la ducha porque me va a arder hasta la vida. Vale.
Mientras yo preparo el almuerzo, no me metí, me puse la bikini, la malla, todo, pero está muy fresco, no porque me dé cosa la sal, sino porque está frío para meterse. Y mientras cocino, Diego se fue a caminar con Abby y miren lo que encontró. Leímos muchos comentarios de que está lleno, que tengamos cuidado con Abby porque hay muchos alacranes, estamos en el desierto, ¿no? Sí, así que hay que tener cuidado, estar atentos, pero bueno, encontré el primero, miren. Sí, por suerte, muertito y lejitos. Así que estamos... Vamos a dejarlo en el agua que tal vez pertenece a ese medio. Sí. Y yo caminando por allá encontré una ratita petrificada también, adentro del agua salada. ¿Sabes que no era una... ¿No es una rata? No, era como una lauchita de esas de desierto, ¿viste? Esos que se paran así, tipo una... Ah, sé. sí, muy chiquitita. Sí. Bueno, pero una ahí especie. dejamos al alacrán flotando. Voy a seguir cazando animales con Abby a ver qué más encontramos por ahí. Bueno, yo me voy a terminar de hacer el almuerzo. Buen día, amigos. Les queremos contar que nos fuimos del salar hoy tempranito, hará media hora, porque nos dimos cuenta que todo estaba muy lleno de sal. Hubo mucha humedad y viento, entonces no nos queríamos quedar más tiempo ahí. Y hoy aparte amaneció súper nublado. Están escuchando agua porque como notamos todo muy salado, vinimos a lavar la camioneta. Así que ahí está Diego con unos chicos tirándole agua salada acá en el pueblo. Y la verdad que anoche también estuvo súper nublado, entonces tampoco pudimos ver el cielo muy estrellado, pero valió la experiencia en el día de estar ahí junto a las anilas, las imágenes que vieron. Ahora estamos lavando la camioneta, yo voy a preparar el mate para ya salir a la ruta. Nos quedan varios kilómetros para llegar a Ensenada, que es donde queremos llegar al próximo punto, ya súper cerca de la frontera de Tijuana. Otra cosa que nos pasó fue que ayer a la noche sentimos un ruido abajo de la camioneta como si se hubieran golpeado así. No vimos nada, Diego salió con una cuchilla y con luz a ver si había algo, como un animal o algo, y nada. La curiosidad es que cuando hoy me levanté temprano para sacarla a Abby a hacer pis, veo las Crocs de Diego, sus zapatos, como desparramados como si fuera a 10 metros, y el alacrán que Diego había dejado ahí atrás que les mostramos, lo había dejado acá en el parachoque, estaba como si fuera todo mordisqueado, destrozado en el piso, y las Crocs de Diego súper lejos, así que creemos que fue algún animal que vino y que por ahí estuvo abajo de la camioneta y golpeó, y ese fue el ruido que escuchamos. Y por ahí cuando salimos, bueno, no lo vimos porque los animales son rápidos y se fueron, y no sé, agarraron las Crocs de Diego para jugar o para ver si había comida. No sé qué animal pudo haber sido. La verdad que tiene que ser algo como un poquito grande para que se sienta el ruido que golpeó con la camioneta y que se haya querido llevar las Crocs, que son pesadas y grandes, ¿no? Entonces yo pensaba por ahí a un coyote, no sé si es de esta zona los que saben. La verdad que nos quedamos con súper la curiosidad. Así que hoy temprano, bueno, no pudimos darles así un día con súper sol y estrellado, mostrarles, pero la experiencia en las salinas está muy buena. Y otra cosa que les quiero contar, en esta zona hay una laguna que sale al Pacífico, que a partir de diciembre nos dijeron que es como el lugar perfecto porque ahí vienen todas las ballenas. Hasta marzo creo que nos dijeron, así que ojalá podamos volver en esa época en algún momento para poder ver ese espectáculo. Mates y a la ruta, que nos quedan pocos kilómetros y días para llegar a una nueva frontera. Cargamos gasolina, ya estamos preparados ahora sí para darle mucho a la Toyo. Hoy le toca un día de mucha Toyo, ruta. Tenés que aguantar, mamita, te toca. Ya llegas a tu casa, Toyo. Tenemos unos 600 kilómetros hasta Ensenada, pero por 400 kilómetros después de Guerrero Negro nos dijeron que no hay gasolineras, así que no hay nada. Así que vamos a tener ruta, cargamos el tanque lleno y el tanque extra de 20 litros por las dudas. Nuestro tanque nos da unos 400 kilómetros, pero por las dudas, si pasa algo, si consume un poco más o lo que sea, cargamos también el de 20 extra. Yo creo que igual debería dar un poquito más de 400, solo que nunca llegamos, o sea, 400 manejamos y la camioneta no se quedó sin gasolina. Sí. Pero ya la aguja obviamente estaba abajo, ¿no? Creo que tal vez podría dar un poco más, y esa es la autonomía que en general nos da siempre, que son más o menos 8 kilómetros por litro, lo que calculamos nosotros. Si son 400 litros, bueno, por ahí anda la cosa, 50 litros más o menos, así que bueno, ahí estamos. Dos cosas quiero decirles. A ver, Primero, la primera. que
que dejamos Baja California Sur y entramos a Baja California. La península está separada en Baja California Sur y Baja California. Acabamos de pasar el límite de estado, así que nuevo estado en México, último estado en México Por ahora. en este tramo por ahora, sí. Y la otra cosa que quiero es que dejen ahí en los comentarios un mensajito para la Toyo, porque ahora cuando entremos a Estados Unidos, esta Toyo que tiene 40 años, que se banca todas, que por eso la amamos tanto, no solo hizo América de sur a norte, sino que con los anteriores dueños hizo de norte a sur. O sea, primera vez bajó toda América y después subió para América de vuelta, América del Norte, hizo punta a punta 2 veces con los anteriores dueños y con nosotros, y ahora nosotros la estamos trayendo de vuelta a su casa. La Toyo es estadounidense, así que está entrando de vuelta a su hogar dentro de unos días. Entonces quiero ahí, a ver, que le dejen un comentario, Mensaje de un felicitaciones mensaje. para la Toyo Sí, Guerrera. o lo que le quieran dejar. Quiero ahí que sean ahí un poco creativos y le dejen un buen mensaje a la Toyo de aliento, de que está volviendo a su casa y que después le va a tocar, aparte, que la llevemos hasta Alaska. Buenas. Hola, buenos Venimos días. anoche dormimos en la salinera, en la salina, y ahora vamos para Ensenada. Ensenada. ¿Las llaves? Ah, las tengo yo en el bolsillo. Esto es mate argentino. Es té. Té, no se le dicen acá té. Con agua caliente. Sí. Vení, Abby. ¿Vieron cómo llama la atención el mate? La yerba, a veces piensan que es otra cosa rara si no conocen lo que es el mate argentino. Entonces siempre nos preguntan. Pero después el segundo me dijo, argentinos, ¿no? Cuando dio el mate. Bueno, la pizza de ayer, combinación perfecta, mate, ruta y pizza. A seguir. Desde que entramos al nuevo estado de Baja California, es el estado de la destrucción de ruta. Es increíble el estado en el que está esta ruta, y es la única con la que se puede subir, no es que hay otra opción de ruta. Miren lo que es, así venimos hace kilómetros, tan así que recién pasamos unas personas que dicen que son voluntarios y como que van de gente de pueblo que pide plata y van tapando pozos. En realidad están ahí parados pidiendo monedas, pero miren lo que es increíble el abandono de esta ruta y que conecte Baja California Sur con el norte, con Baja California, y que esté así, que sea la única carretera. Venimos esquivando, pero a veces no hay ni opción para esquivar y ni hablar cuando viene un camión o algo de frente porque es súper angosta, miren. Y esto que ven que se sacude así como loco, estamos yendo a 30, 40. Si tengo que hacer los 518 kilómetros que me faltan a 40... No llegamos a la frontera. No, andá afilando la cuchara porque me corto las venas con la cuchara, no sé qué hago, tremendo, está Ay, horrible sí. ahora. Bueno, Espero que mejore en algún momento. sí, porque también no se olviden que tenemos la rueda que está... La llanta nuestra está detonada, o sea, estamos mal. Estamos y con la encima- de auxilio, ¿no? Entonces no está en el mejor estado para esta ruta. Así que vamos a ir despacio.
Son las 5 menos 20 de la tarde, todavía seguimos manejando. Paramos recién un cachito a agregar gasolina y agregar nafta y algunas otras cosas. Ya estamos de nuevo en el Pacífico, así que ahora nos queda seguir rumbo norte. No creo que lleguemos hoy a Ensenada, vamos a ver cómo llegamos de cansados y el estado de la carretera. Por muchos kilómetros estuvo bueno, pero algunos otros están ahí con algunos pozos jodidos. Así que acá estamos, seguimos manejando. Manejaremos hasta que se haga de nochecita y ahí pararemos a descansar. Anoche no llegamos a Ensenada, nos quedamos a unos 100 kilómetros y como se hizo de noche y había bastante pozos, decidimos parar a descansar en una estación de servicio. Sí, obvio, para cuidar al Atoyo. Hoy hicimos un poquito de orden y limpieza porque ya no tenemos tanta prisa porque estamos a pocos kilómetros de la frontera y demás. Nuestro paisaje no siempre es lindo. Esta vez tocó una estación de servicio y música. Pero mirá el frente que tiene adelante, sí, las montañas. Igual esta estación de servicio tiene unos paisajes que no nos podemos quejar. Pero también despertamos con música todo lo que da. Estamos súper acostumbrados igual, no nos quejamos. Estamos como que nuestros oídos ya a la noche, si hay ruido de camión, música y demás, nosotros no dormimos, no nos enteramos de nada. No pasa nada. Ahora nos toca seguir ruta, vamos a conocer un poquito de Ensenada y ya después rumbo a Tijuana. Estamos entrando a Ensenada, esta ciudad costera, pero Diego quiere seguir para Tijuana, así que vamos a seguir. Por suerte igual la ruta pasa por todo como el malecón, ahora vamos a pasar por ahí, así que la vamos a conocer desde el Atoyo y vamos a seguir hacia Tijuana, que son unos 100 kilómetros desde acá.